Bueno, yo intentaré hacer un resumen de los aspectos más prácticos a tener en cuenta de cara a los candidatos que pueden beneficiarse de nuestro proceso en la unidad de insuficiencia cardíaca. Ya se han tocado estos temas en la presentación anterior y es un tema que, aunque será recurrente, creo que una de las ventajas del Dynamic es que, aunque muchos conceptos se van repitiendo, ese aspecto de repetición es importante para consolidarlo. O sea que yo creo que, aunque lo que yo explicaré será más adelante, es importante tenerlo presente, ¿no? Esto es un poco el resumen de lo que hay que tener en cuenta si realmente nos planteamos hacer una definición de qué candidatos y de cómo voy a circuitar el proceso de captación e intervención de mis pacientes. Es muy sencillo. Básicamente hay dos conceptos claves que hay que definir. Es qué ámbitos de actuación voy a tener y qué profesionales voy a involucrar y qué proveedores de salud. O sea, es decir, sobre qué área geográfica, sobre qué área asistencial yo estoy dispuesto, con mi estructura actual que tiene esta limitación determinada, estoy dispuesto a que me deriven pacientes o a captarlos. Es muy sencillo. No es lo mismo una unidad que dispone de un cardiólogo y una enfermera que pueden dedicar, vamos a ver, unas 15 o 20 horas a la semana a un proceso, que tener 4 médicos, 6 enfermeras y tener un espacio físico muy grande. Es decir, hay que ser muy sensatos en el momento de definir realmente mi población de inicio, cuál va a ser, cómo la voy a acotar para no morir en el intento. Esto nos explicaban ayer, ¿no?, que no hay que morir en el intento. Yo creo que, un poco para sistematizar, ¿no?, hay que definir qué ámbito voy a captar a mis pacientes. Si voy a empezar, y os lo aconsejo, con una base hospitalaria, porque implica un control muy cercano, implica una forma también de realmente de acotar, ¿no?, mi ámbito de actuación a un entorno conocido y en el que yo puedo influenciar, ¿no? O voy a tener un ámbito de captación comunitario, es decir, puedo ir directamente a los proveedores de salud de atención primaria y ofrecerles el servicio de que, oye, yo te voy a ayudar a la captación de pacientes, al cribado y al manejo, o combinar ambos aspectos. Esto hay que sentarse, definirlo en el momento de decidirlo, ¿no? Y el ámbito de intervención, es decir, ¿dónde yo voy a hacer mis intervenciones? Yo puedo capturar pacientes que vengan de un ingreso, pero a lo mejor no hago nada durante el proceso del ingreso, o a lo mejor decido que ya debo, desde el día 1, empezar el proceso educativo, el proceso de evaluación psicosocial, e incluso influenciar, si no es que soy yo el médico que está llevando a este paciente directamente, en el proceso de titulación o de diagnóstico, ¿no? Por tanto, definir si mi modelo va a incluir una fase intrahospitalaria, si esta va a ser muy intensiva o va a ser solo simplemente de soporte. Definir a nivel extrahospitalario si voy a tener un modelo clásico de consulta externa hospitalaria con acceso abierto, si voy a tener también acceso de que mi atención primaria haga algún tipo de acción, sea de cribado diagnóstico, sea incluso a nivel educativo, si esta atención primaria o esta aseguradora tiene la opción de hacer intervenciones en domicilio, ¿no? Esto me comentaron ayer que hay opciones en unos casos de hacer intervenciones en domicilio, y también ver si debo hacer una combinación de estas intervenciones. Esto es planificación, ¿no? Importante tener en cuenta quién va a ser, digamos, qué empresas voy a involucrar en este proceso, si va a ser mi hospital, si a partir de mi hospital habrá entidades proveedoras de salud, etcétera, y qué profesionales voy a implicar en el proceso, ¿no? Desde el punto de vista hospitalario queda claro que cardiología va a ser un elemento puntal, ¿no? Pero tengo que pensar cómo voy a involucrar, por ejemplo, urgencias u otros servicios, ¿no? Esto simplemente refleja una cosa que ya sabéis, que es estratificar el riesgo, significa decidir nivel o profundidad de la intervención que voy a planificar. Yo creo que esta parte es la que nosotros entendemos, sobre todo en lo que sería la prevención primaria, que como cardiólogos generales estamos haciendo en múltiples ocasiones, pero nos vamos a concentrar sobre todo, y si yo empezara a organizar un proceso de insuficiencia cardíaca, me concentraría en esta parte, de pacientes de alto riesgo. La fase de manejo de alta complejidad tiene que tener en cuenta que tengas una infraestructura adecuada para llevar a cabo, ¿no? Si yo tuviera que empezar, empezaría por esta fase, que es la que de alguna manera los Disease Management Programs están más bien indicados. Otro aspecto interesante cuando yo hago mis circuitos es que yo voy a facilitar la entrada de gente. Voy a tener que decir qué nivel de accesibilidad tengo, voy a tener que decidirle en el protocolo que yo le daré al médico de atención primaria, al internista o a urgencias, qué tiempos de respuesta va a tener postalta, por ejemplo, para que lo visite. Recordar ayer que insistí mucho en este concepto de que
cerca del evento es cuando ocurren cosas y debemos ser inteligentes y ser capaces de capturar en ese momento. O sea, dicho de otra manera, si yo mañana me volviera a mi hospital, bueno, mañana es domingo, ¿no? Si el lunes volviera a mi hospital y fuera a montar una unidad de insuficiencia cardíaca de nuevo, pues a lo mejor concentraría mis candidatos en los enfermos prealta. O sea, si me dijeran, es que tengo un paciente ambulatorio, estudiaré el caso, pero si tuviera que empezar con pocos, digamos, recursos económicos y materiales, posiblemente focalizaría en este grupo. ¿Por qué? Porque este grupo tiene muchos eventos y mi intervención enseguida me va a retornar una reducción de reingresos, con lo cual podré ir feliz y contento a mi gerente y convencerle de que amplíe y apueste por mi proceso, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Los candidatos. Muy resumidos pongo los criterios que yo creo que son clave. Luego ya definiréis, porque algunos tendréis pues muy buena relación, por ejemplo, con servicios de cardiología clínica general que ven muchos infartos, a lo mejor decidís incluir un paciente en estadios B con disfunción ventricular, aunque no haya hecho insuficiencia cardíaca. Eso es flexible y es lícito, ¿eh? Pero lo importante son estos 4 puntos que os pongo ahí. La primera es que tengáis un diagnóstico establecido. Por lo tanto, ¿cómo importante es que lleguemos a tener instrumentos que nos ayuden a hacer un diagnóstico fiable? He visto que Novartis ha preparado una aplicación súper interesante donde nos recuerda los criterios de Framingham, nos recuerda el diagnóstico hemodinámico, ¿no?, clínico de Stevenson, etc. Yo pienso que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros posiblemente tenemos experiencia y lo podemos aplicar, pero el enfermo entra por la puerta de urgencias donde a veces facultativos, donde el nivel de competencia no es el mismo que tiene un cardiólogo. Entonces, reducir la variabilidad en la calidad del diagnóstico es tan importante como organizar un proceso de insuficiencia cardíaca. Y eso tenemos que tener muy claro. Es importante, si queremos hablar de alto riesgo, que la insuficiencia cardíaca juegue un rol clínico, claro, impacte el pronóstico. Si el gasto de este enfermo y los eventos clínicos no van a estar relacionados con la insuficiencia cardíaca, sino que el enfermo tiene a lo mejor un carcinomatosis peritoneal o tiene otro problema, posiblemente gastaré muchos recursos de mi tiempo en un retorno reducido. Por lo tanto, juega un rol, ¿no? Eso no quiere decir que el enfermo que tenga insuficiencia cardíaca como comorbilidad no tenga que recibir educación e intervención, pero a lo mejor el ámbito asistencial deberíamos esperar que fuera otro. Quizá debemos entrenar a niveles menos especializados para que por lo menos provean una educación muy básica y una intervención, un checklist de detección de que el enfermo lleve la terapia adecuada, por ejemplo. Pero el enfermo que tiene una insuficiencia cardíaca que juega un rol claro en los eventos clínicos está claro. El alto riesgo de acontecimientos adversos es fundamental y forma parte un poquito de este concepto. Lo que os decía, ¿dónde captaremos enfermos de alto riesgo? Hay muchos instrumentos. Podemos mañana pensar que convenceremos a todos los médicos de familia de Colombia que hagan el Seattle Heart Failure Model a todo el mundo y nos digan el riesgo de mortalidad. Eso no va a pasar, pero no va a pasar en España, en Colombia, ni en ningún sitio. ¿Hay sistemas automatizados de detección? Los hay. ¿Están implementados en muchas medicinas públicas? No tanto. La dificultad fundamental es que, aunque hay herramientas informáticas para detectar enfermos, capturar los de alto riesgo, aún tenemos que hacerlo de forma manual. Manual quiere decir que debemos detectar nuestros centinelas en sitios clave, urgencias, hospitalización y algunos centros de atención primaria para capturar esos enfermos de alto riesgo, porque los que tendrán máximo retorno. Si os fijáis en las guías, insisten mucho en que los programas han demostrado beneficio en enfermos de alto riesgo. Y eso es que quiero insistir, ¿no? Y la otra, muy importante, es que todo candidato tiene dos vertientes. La vertiente cardiológica clínica, qué disfunción ventricular tiene, si es isquémico o no, si está sintomático, y luego su aspecto psicosocial. Si el enfermo es un homeless que no tiene casa, que no toma el tratamiento, que es alcohólico, ¿cómo que lo voy a meter en un proceso? O sea, estoy tirando mi dinero y mi tiempo. Ese enfermo necesita otro tipo de ayuda, no esta, ¿no? Entonces, igual que digo esto, digo un paciente que tiene limitaciones psicosociales, sea por ejemplo a nivel cognitivo o funcional, y que no pueda desplazarse a mi centro. Yo le puedo dar 1 o 2 o 3 citas, pero no va a venir. Entonces, si yo no evalúo esto, no puedo pensar en aspectos de mejora, ¿no? Son estos 4 puntos a tener en cuenta clarísimamente. Esto es una captura de pantalla de lo que os hablé de la ruta asistencial, que es la vía clínica que hemos pactado en el área de Barcelona donde yo trabajo, que son 350.000 habitantes, y que un poco ejemplifica la coordinación de los cuidados en insuficiencia cardíaca entre primaria y hospital, ¿no? Está en catalán, pero bueno, se entiende bastante bien, ¿no? Ruta asistencial para intervención multidisciplinaria integrada de pacientes, bla, bla. Yo soy bastante de títulos largos, esto no lo puedo evitar, ¿eh?
Esta ruta asistencial, y esto ya termino la intervención con 4 o 5 diapositivas, os vengo a explicar cómo hemos circuitado el proceso de un paciente. Esto es un ejemplo como cualquier otro. Tened en cuenta que nuestro programa tiene un peso muy importante de atención primaria y por eso veréis que empieza todo con el abordaje inicial desde atención primaria, ¿no? A través de aquí, de este circuito se ha presentado a todos los centros de salud, se dispone de una copia para que lo puedan consultar los referentes y nuestros miembros del equipo. En él vamos incrustando los criterios para los cuales consideramos que un paciente puede ser candidato para ciertas acciones. Es una forma resumida, pero yo creo que puede ilustrar bastante bien lo que decimos. ¿Cómo lo abordamos? Desde atención primaria, el enfermo que acude con sospecha de insuficiencia cardíaca, a los médicos de familia tienen un instrumento en la historia clínica informatizada de primaria, a la cual yo también tengo acceso desde el hospital, de un sistema que cuando ellos van a visitar a un paciente tienen que abrir una carpeta con un diagnóstico, ¿no? Si ellos ponen insuficiencia cardíaca como diagnóstico, al clicarlo se les genera una pregunta y dicen, ¿quiere usted activar la guía de práctica clínica informatizada? Es una guía de práctica clínica que les va guiando en el proceso de confirmación diagnóstica, donde le hace preguntas muy básicas, si tiene criterios de Framingham, incluso a nivel terapéutico, si tiene una fracción de eyección, etcétera, ¿no? En este proceso nosotros animamos a que usen la guía. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos, tal como se abre la guía, la cierran y no la utilizan. Porque a lo mejor ya lo saben hacer o porque simplemente piensan que no les hace falta, ¿no? La idea es que ellos nos confirmen el diagnóstico. ¿Dónde tienen apoyo en este punto? Ahí es clave el cardio de zona. Es decir, yo como cardiólogo de zona, cuando me quito el sombrero de especializado y voy al gótico, pues me vienen el residente de tercer año de medicina de familia, me comenta, he visto a una fulana tal, que tiene tal 3 años, que sospecha que tiene insuficiencia cardíaca. Y bueno, yo le pregunto, ¿qué criterios tiene Framingham? Tal. ¿Le has hecho tal prueba? Sí. ¿Cómo es el electro? ¿Cómo es la placa? No me convencen. O le digo, parece que sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a pedir una eco, de acuerdo. Coméntame la eco cuando la tengas. Este proceso de consultoría está sistematizado en todos los centros de salud de mi área. Todos los cardiólogos que vamos, una vez a la semana, tenemos hora y media para discutir estos casos u otros. El caso es que también aquí, sobre todo cuando son ya médicos que los conocen, a veces como el cardiólogo va una vez por semana, nos llaman directamente a nosotros y nos consultan. Oye, tengo un paciente, ¿qué te parece? ¿Qué intentamos? Que sea el médico referente del proceso de IC en el centro el que filtre un poco ese tipo de consultas. ¿Por qué? Porque de alguna manera podríamos morir en el intento, ¿no? La verdad es que no abusan demasiado del tema. Si ellos realmente llegas a la conclusión de que está confirmada insuficiencia cardíaca, la siguiente pregunta bueno, esto se hace de forma simultánea, ¿no? Es si el enfermo está estable o no está estable. Hay unos criterios de inestabilidad, luego lo comentaremos, de forma que los médicos de familia tienen unas directrices de cómo actuar delante de la estabilización de ese diagnóstico, ¿no? Lo importante es que si el enfermo está confirmado y tiene una insuficiencia cardíaca estable, hay una serie de criterios para considerar si el enfermo va a hacerse su atención fundamentalmente basada en domicilio, lo que llaman home-based care, ¿no? O bien vamos a hacer una derivación al cardiólogo de zona, que somos nosotros, ¿no? Y estos criterios están bastante bien establecidos por parte nuestra. Este es el proceso que hace normalmente un médico de familia con el soporte del médico referente y la enfermera referente de IC y con la ayuda sobre todo ejecutiva de las enfermeras gestoras de casos. Las case managers que tenemos en nuestra área conocen el proceso. Pensar que estos médicos referentes que hablo, que son centro por centro, son médicos y enfermeras que han rotado por la unidad 15 días. En el año 2013 hicimos una rotación de todos los 14 centros y nos conocen en persona y tienen nuestros móviles en sus móviles y nos llaman y nos envían un WhatsApp y nos preguntan. Ese proceso de intercambio genera una confianza, mejora el nivel de competencia de los médicos primaristas de forma que el número de consultas poco fundamentadas baja en picado. Es un esfuerzo inicial que hay que considerar, sobre todo si el que tienes en ese centro de salud es un buen aliado. Aquí tenemos, siempre nos planteamos, y esto lo hacemos con la gestora de casos y ese enfermo que debuta, pensar que el proceso de insuficiencia cardíaca en primaria en Barcelona ahora está incentivado, es decir, los médicos que lo realizan reciben un sobresueldo muy pequeño, pero cobran un poquito más de dinero al final del año. Es la dirección por objetivos, ¿no? Y tienen que abrir la guía de práctica clínica, rellenar que hay la fracción de eyección, la clase funcional, algo que les obliga a hacer las cosas. Este proceso, dicen, bueno, este enfermo va a ser centrado fundamentalmente en domicilio, y aquí pongo un listado,
muy largo. Estos criterios, como los dejaré aquí, si los podéis copiar, no tengo ningún inconveniente, es que los fusiléis, siempre es que digáis que los habéis sacado de aquí, ¿eh? Pero es muy lógico. Aquí estamos hablando de enfermos frágiles, ¿no? Edad de más de 85, imposibilidad de poder venir al centro, criterios de terminalidad. Estos enfermos en gestión basada en domicilio es el típico enfermo que a menudo un cardiólogo le incomoda, ¿no? Vamos a ver, 89 años, mujer, fibrilación auricular, hipertensión, fracción de eyección normal, hipertrofia ventricular, consulta a urgencias o insuficiencia cardíaca en contexto de infección bronquial, segunda consulta en 3 meses. Este paciente, un paciente con limitación funcional, Barter de 45, un deterioro cognitivo ligero, ¿tú lo ves viniendo a tu clínica cada 15 días para subir el beta bloqueante? Yo no. Tenemos que pensar una alternativa. Nosotros que hemos hecho formar a las gestoras, hablar con los médicos de zona y evaluar a estos enfermos y establecer un plan de acción, pedirles que utilicen esa guía de práctica clínica que les va prontando lo que tienen que hacer. Es muy sencilla, pero son enfermos que se pueden manejar de esta manera. Y sobre todo nos planteamos si ese enfermo tiene ya criterios de lo que nosotros llamábamos enfermedad crónica avanzada en fase terminal, que no significa morirse en 15 días, sino que es un paciente en el que vamos a intentar adecuar intervenciones, sobre todo de tipo paliativo o de tipo de final de vida. Si no están en esta fase, aunque sean ancianos, podemos hacer cosas como evaluar y reevaluar nivel de conocimientos del cuidador competente, etc. Esto lo hemos delegado en primaria y supervisamos que lo vayan haciendo. No todos los centros de mi área lo hacen bien. Hay heterogeneidad, no voy a decir mentiras, pero hay muchos centros que funcionan muy bien. Y esto es una mancha de aceite que va aumentando. En cualquier caso, en este proceso de seguimiento, si el enfermo tanto si es ad-dom como si no lo es, les pedimos que consideren varias cosas. Que utilicen la guía práctica clínica, que nos consulten si tienen alguna duda, etc. En ese momento nos planteamos siempre, vale, ¿cuándo ese paciente tiene que verlo el cardiólogo de zona? Que puedo ser yo, puede ser el doctor Bruguera o cualquiera de mis compañeros, ¿no? Aquí tenéis, cuando hay dificultades de manejo, ponemos criterios que son muy sencillos, ¿no? Si es un enfermo con disfunción sistólica, si es un enfermo joven con preservada, si tiene una clase funcional avanzada, a ver, sentido común, lo típico, ¿no? Si es candidato a dispositivos. ¿Y esto cómo lo sabemos? ¿Qué pedimos? Que hagan consultoría, es decir, que venga ese médico, me hable, tiene tal, tiene pascual, oye, pues envíamelo. ¿De acuerdo? Si yo veo un enfermo que está muy avanzado, como cardiólogo, lo que hago es, lo que veis aquí abajo, es derivarlo directamente a la unidad hospitalaria y hacer el proceso por un periodo de que si el enfermo va bien, lo devolveré, y si no va bien, pues acabará en trasplante, o acabará en paliativos, o acabará donde sea, ¿no? Y este es el proceso que nosotros nos contemplamos. Este proceso de gestión compartida, la ventaja es que, como a día de hoy tenemos historia realmente compartida, yo desde el hospital veo las notas del médico de familia, el de mis notas, compartimos la prescripción electrónica con un solo sistema de prescripción, que también ve el de farmacia, la farmacia comunitaria, es decir, todas las farmacias comunitarias tienen acceso a la prescripción única, con lo cual tenemos una ventaja, es que todos estamos en la misma página, ¿no? Y esto no ha sido siempre así. Hemos pasado por fases de cero conexión, pero os digo que cuando se ha logrado o cuando los policy makers han visto esto como un objetivo prioritario, nuestra calidad ha aumentado 200%. Y ahora nadie quiere volver a lo de antes, nadie. Ni los médicos de familia, ni los internistas, ni los cardiólogos, ¿no? Vale. Esos son los criterios para el hospital de día. El hospital de día o seguimiento con telemedicina, que es un poco, hacemos las dos cosas en función del tipo de riesgo, hay una serie de actividades que vamos a planificar, hay un registro de la información del paciente, luego hablaremos de los registros, y hay un proceso de titulación, educación, es decir, un proceso, lo que nos ha hablado antes. Allí vamos a identificar entradas y salidas, si se descompensa o no va bien, hay reentradas o incluso estamos elaborando una vía específica para los que hacen congestión recurrente, pues son los que acabarán básicamente en inicia avanzada. O trasplantados los enviaré a Bellvitge o los enviaré a San Pau, o por ejemplo, se acaban con resincronización, lo hacemos en nuestro propio centro, ¿no? Es decir, entradas y salidas en el proceso, lo que nos ha hablado la doctora González, identificar criterios posteriormente para ser derivados o bien a unidades de miocardiopatías o bien de nuevo a atención primaria. Ese es el proceso que hacemos, ¿no? Eso era para el paciente estable, no descompensado. El paciente descompensado que vemos nosotros en primaria, hicimos un pacto con los médicos de familia, con el Centro de Urgencias de Atención Primaria, para, con un score de regularización, establecer o estratificar qué tipo de intervención es más adecuada. Según este score de regularización que aparece en su guía práctica clínica del ordenador de primaria, puede ser necesario enviar al enfermo al centro de urgencias donde le darán diurético, se hará una revaloración y si el enfermo no va bien, puede que vaya directamente a urgencias o que me lo envíen a mi hospital de día. ¿Por qué hemos logrado esto?
porque los médicos del Centro de Urgencia de Atención Primaria han rotado todos por el hospital de día y compartimos el mismo protocolo. Pues esto un día se les ocurrió a José María Verdú, el médico de familia, y a mí, oye, ¿qué pasará si utilizáramos esto? ¿Esto qué quiere decir? Que tenéis que tener ese punto de imaginación, ver qué recursos tenéis y qué reuso podéis organizar al respecto. De manera que este paciente que se atiende aquí y se reevalúa puede ser estabilizado e entrar en el proceso de seguimiento en la estabilidad, o puede ser que el enfermo necesite un nivel de atención más avanzado. Finalmente, en urgencias, si este enfermo va a ingresar, va a ser posiblemente ingresado en unidades de coronarias si realmente el enfermo tiene una situación de gravedad importante. Si es un paciente que ya tiene una etiqueta de paciente crónico complejo, esto sale, es una información que aparece en la historia clínica compartida. Yo hablo la historia, me sale este paciente es un paciente crónico complejo en enfermedad avanzada. Eso quiere decir que este enfermo va a tener acceso a recursos sociosanitarios directamente, sin ningún filtro. Y es un enfermo en el que vamos a plantear manejo de terminalidad rápidamente. Y esta alerta está en la historia, de forma que si llega a urgencias no lo intubamos ni le hacemos según qué perrerías, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Si el enfermo, ya sea a la coro o ingresa en cardiología, que es donde ingresa habitualmente el fallo cardíaco en mi hospital, hacemos el proceso de intervención multidisciplinar intrahospitalario y en función de los criterios al alta irá o atención domiciliaria con lo que habéis visto antes o bien seguimiento al hospital de día con o sin telemedicina según el caso. Había un pool de un 35% de los enfermos en mi área que no ingresaban en cardiología y que iban a otras áreas. Desde hace un tiempo estos enfermos, yo soy el encargado de hacer la evaluación, la detección y la coordinación para que entren en proceso. De manera que este loop, que es como muy perfecto aquí, dicen que el PowerPoint lo aguanta todo, es verdad, realmente es lo que hemos ido logrando con los años y que aún hay mucho margen de mejora. Ya para terminar, mis conclusiones, creo que tenemos que sentarnos y pensar realmente qué ámbitos de actuación vamos a tener. Hacerlo adecuado a vuestros recursos. Empezar con poco y muy bien, demostrar números y avanzar. Esa es la idea, ¿eh? Debemos establecer si nuestro programa va a tener un ámbito de captación y atención intrahospitalario y o comunitario. Yo creo que todo aquello que desde Colombia hagáis ya pensando en la comunidad os va a situar en una situación de liderazgo en toda Latinoamérica. Porque más o menos clínicas de falla cardíaca habrá en muchos sitios, pero que trabajen con primaria no es muy frecuente, por lo tanto creo que vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Importante, qué proveedores vamos a involucrar y sobre todo que este proceso de circuitación sea un fruto del pacto entre profesionales. Muchas gracias.